Camilo, gracias por estar acá. Me interesa mucho, debido a tu experiencia, tu investigación, tu visión sobre la poesía en el Perú, centrado en la creación. ¿Por qué las generaciones? ¿Es un argumento, es un invento o qué es? Bueno, en realidad las generaciones permiten ordenar la poesía peruana en generación del 50, generación del 60, 70, ¿no? Claro, indudablemente que hay momentos históricos. Por ejemplo, la generación del 50 está marcada por la dictadura de Odría, ¿no? Fundamentalmente. Muchos escritores como Romualdo, Bendezú, Escorza, entre otros, probaron la sal amarga del destierro, ¿no? Indudablemente. Pero es un criterio teórico, ¿no? Lo importante es la poesía, el poema como producto, ¿no? Como creación, como experiencia, ¿no? Transformada en un texto ficcional, ¿no? Que conmueva al lector, ¿no? Eso es lo más importante. Lo demás es accesorio. Un poema tiene que decir algo al lector en lo más íntimo, ¿no? Conmoverlo. La poesía no es solo técnica, sino sobre todo es afecto, ¿no? Si no tiene afecto, como decía Jorge Luis Borges, el arte, la literatura no tienen afecto, no sirven para absolutamente nada, ¿no? Esta visión tuya nos coloca también me lleva a una pregunta, ¿no? Hay una visión, hay un ojo, hay una escritura peruana. ¿Y por qué? Bueno, lo peruano es difícil de precisar, ¿no? En principio, la identidad nacional es siempre una pluralidad, ¿no? No hay una sola identidad nacional. En el Perú, en cualquier país, hay varias identidades nacionales, ¿no? Identidades andinas, amazónicas, en Lima, etcétera, en fin. Sí y no, yo diría, ¿no? Lo primero es que creo que en Vallejo, Arguedas, Vargas Llosa, Eguren, Watanabe y Nostroza sí hay una escritura peruana, hay una visión de la modernidad desde el punto de vista del ser peruano, ¿no? Pero creo que si Vallejo se enraizó en el mundo andino, pudo universalizar el mundo andino, sobre todo en poemas humanos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta visión que tenemos nosotros de Vallejo, tan cargada, tan dura, de resistencia, de sobrevivencia, que nos transmite también esa fuerza desde España o desde otro mundo que vivió tanto interiores como sociales, ha quedado y ha marcado un antes y un después de Vallejo. Y tú mismo has mencionado la generación del 50, es post-vallejiana. Hay mucha diferencia entre Pablo Guevara y Nostroza y Cisneros y un Moracelo, digamos. Jorge Pimentel, cuéntanos un poco. Sí hay una diferencia, ¿no? Cuéntanos. Eso tiene que ver muchos aspectos, ¿no? Vallejo tuvo en primer lugar una vida muy dura, ¿no? Hay que reconocerlo, ¿no? No solo pasó meses en la cárcel injustamente acusado de incendiario, sino que el 23, un año después de publicar Trilce, se va del Perú y nunca más regresa. Nunca retornó a Vallejo, al Perú Vallejo. Pero fue muy maltratado. Fue muy maltratado. Recuerdo que Clemente Palma lo criticó muchísimo, ¿no? En una columna que tenía en Variedades y llegó a decirlo metafóricamente que se pusiera en la línea del tren, ¿no? Que se matara a Vallejo porque le había enviado un poema del poeta a su amada que no le parecía un buen poema a Clemente Palma, ¿no? Pero ¿qué podemos esperar de Clemente Palma, cuyo papá Ricardo Palma dijo de él que era un palaciego? Sí, muy interesante. Bueno, Clemente Palma es un narrador interesante, para Ricardo Palma también, ¿no? Pero como crítico literario era literalmente un desastre, ¿no? Hay que decir la verdad, ¿no? Era limeñísimo, centralista, discriminaba a escritores que venían de la provincia, etcétera, ¿no? Y eso lo afectó a Vallejo, pero Vallejo lo que pudo hacer es superar esa frustración, ¿no? Porque después de que Clemente Palma le dijo eso, Vallejo obviamente la pasó muy mal, ¿no? Y cuando publica Trilce, también tiene
una crítica adversa. Incluso Luis Alberto Sánchez dice en otras palabras, ¿qué cosa busca Vallejo publicando Trilce? Y Vallejo escribe una carta ante Antenor Orrego, uno de sus grandes amigos, donde dice que asume la responsabilidad de todo artista y de todo ser humano, la de ser libre. Vallejo buscaba la libertad, eso lo que más quería él, ¿no? La libertad de crear, porque si no hay libertad para crear, no hay arte, no hay literatura. Ahora, ¿tú crees que en la poesía peruana también se ha reflejado esas contradicciones de centralismo, Lima, provincia? Sí, definitivamente. Esto desde la generación de Mariátegui, la generación del Centenario, Mariátegui de la Torre, Magda Portal, Antenor Orrego, Luis Alberto Sánchez. Esta generación del Centenario estaba conformada en gran parte, no todos, por gente que venía del interior del país. Y esta generación del Centenario se opuso a la generación de Ribagüero, Ventura García Calderón, que era una generación básicamente limeña, ¿no? Entonces, sí, nosotros a veces como limeños tenemos la tendencia de despreciar lo que viene desde el interior del país, ¿no? Ese centralismo limeño es una de las lacras de la historia del Perú, definitivamente, ¿no? Cuando nuestros principales escritores han sido, muchos de ellos, quiero decir, han venido del interior del país. Vargas Llosa de Arequipa, Arguedas de Andahuaylas, de Santiago de Chuco Vallejo, etcétera, ¿no? Hemos tenido una Lima a espaldas del Perú, ¿no? Pensando, los limeños pensamos en imitar lo extranjero, lo europeo, lo estadounidense, y nos olvidamos de articularnos con los otros departamentos del interior del país. Yo creo que eso se debe a una política, ¿no?, centralista, ¿no? Sí. Una política asistencialista, digamos, populista. Populista, ¿no es exactamente. Y eso se refleja en el arte, en la técnica, en la industria, en la escritura, hasta en un sastre, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves la salida y cómo ves movimientos o cambios posteriores al 50, 60, 70, 80? Sí, indudablemente, ¿cómo no? Sí. Por ejemplo, en los años 50 tenemos el fenómeno migratorio, ¿no?, que es fundamental en el ámbito de la dictadura de Manuel Odría, ¿no?, de Odría. Este fenómeno migratorio hace cambiar la escena de la narrativa peruana. Cobra relieve la narrativa urbana, ¿no?, de Mario Vargas Llosa, Osvaldo Reynoso, Zabaleta, Enrique Congrais, entre otros escritores. Y además se torna una literatura comprometida, ¿no?, muy influida por el magisterio del existencialismo de Sartre, la idea de que el escritor tiene que ser comprometido, tiene que estar comprometido con el cambio social, ¿no? Pero en los años 60 es un contexto totalmente diferente, ¿no?, porque tenemos movimientos contraculturales como el Mayo del 68, el movimiento hippie, la Revolución Cubana también aparece en ese momento, ¿no? Y hace que el auge de las ciencias sociales a partir de los años 60, la creación del IEP, del Instituto de Estudios Peruanos, etcétera, hace que la poesía se nutra creativamente de las ciencias sociales. Por ejemplo, tenemos poemarios como Comentarios Reales de Antonio Cisneros, donde habla de la historia del Perú desde un punto de vista periférico. Luego tenemos a Inostroza, que es un crítico de los sistemas de poder, también de Cuba seguramente, muy impregnado de la órbita o del espíritu de Mayo del 68, por ejemplo, ¿no? Y así va cambiando el eje. En realidad, en los años 50, los poetas de tendencia política como Alejandro Romualdo a veces miraban con ojos no siempre tan benéficos, o sea, con ojos peyorativos, la obra de otros escritores, a pesar de ser grandes poetas. En los años 60, en cambio, los poetas buscan conciliar el dominio formal del arte, el dominio formal de la palabra poética con la visión política, ¿no?
Ahora, esto me lleva también a pensar en algo importante. En la época, hablando del 50, hubo una gran lucha ideológica entre puros y comprometidos. Sí, ¿No? sí. Solo Uren, Blanca Varela, ¿no? Hasta Pablo Guevara, etcétera, manejaron esa dicotomía, digamos. Sí, ¿no? esta Cuéntanos dicotomía, sí y no, ¿no? Hubo una dicotomía, por ejemplo, cuando se publicó Edición Extraordinaria, a finales de los años 50, hubo toda una polémica en los periódicos donde se preguntaban Vargas Llosa, Corcuera, entre otros, Oviedo, si era necesario el sacrificio de la poesía en aras del compromiso político, ¿no? Indudablemente. Hubo una oposición entre los llamados puros y los poetas llamados sociales. Con el tiempo, esta dicotomía fue debilitándose, ¿no? Porque en realidad hay poetas como Romualdo, llamados entre comillas sociales, que han hecho poesía pura, en La Torre de los Alucinados, por ejemplo, ¿no? Y hay poetas llamados entre comillas puros, como Javier Sológuren, que han escrito sobre la identidad nacional en su poema sobre el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Entonces hay vasos comunicantes. Lo que hace la llamada generación del 60 con Inostroza, Lucho Hernández, César Calvo, Marco Martos, Javier Heró, Antonio Cisneros, es superar esta dicotomía, ¿no? Esta supuesta dicotomía, vamos a llamarla así. Y manejar la ironía, sobre todo Marco Marto, Lucho Hernández, Antonio Cisneros, para hacer una crítica política sin descuidar el afinamiento formal del poema, ¿no? Ahora, esta poética también desemboca en vanguardias. 70, generación del 70, claro. Hora Cero, vanguardias políticas también ligadas a movimientos sociales. ¿Cómo ves tú esa etapa? ¿En qué terminó esa? ¿En qué estamos ahora como poesía? Ahora, los 90 es otro cambio, sí, ¿no? hay mucho cambio en realidad. En los años 70 yo creo que Hora Cero configura una neovanguardia, definitivamente, con Jorge Pimentel, Ramírez Ruiz, Tulio Mora, entre otros. Es un contexto diferente. Yo creo que la palabra poética se acerca más a lo popular, ¿no? En cambio, los del 60 eran básicamente poetas, por lo menos Martos, Cisneros, entre otros, que surgían de la universidad, eran intelectuales. También los del 70, pero los del 70 buscan un acercamiento más directo a lo popular, ¿no? A través de un prosaísmo, una poesía muy parecida a la prosa, un poema distinto Ahí aparece la calle, ¿no? Claro, que nada, aparece, ¿no? por ejemplo, en algunos poemas de Abelardo Sánchez León, el tópico del bar, por ejemplo, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Y están muy influidos, tanto los poetas de los años 60 como los del 70, por la lírica de lengua inglesa, la poesía coloquial, conversacional. Y esta tendencia conversacional llega hasta los años 80 y 90, el predominio de la hegemonía de lo conversacional, una poesía cercana al habla cotidiana, cacofónica, repetitiva, a veces utiliza mucho la repetición, utiliza la replana callejera, sin puntuación en algunos casos, experimental, configura una neovanguardia definitivamente. Dime, pero todo esto está en las universidades, está San Marcos. Sí, en San Marcos cumple un papel importante. Muchos de estos poetas han pasado. Claro, por ejemplo, Blanca Varela ingresó a San Marcos en los años 40, a estudiar en la Facultad de Educación, y ahí conoció a Sebastián Salazar Bonde, a Jorge Eduardo Eyelson, en fin, a una serie de intelectuales de la época, ¿no? Tú como profesor principal en San Marcos, ¿cómo ves ese proceso de la poesía por esos territorios, digamos? Sí, cómo no. Yo creo que sin San Marcos la poesía peruana hubiera tenido otro cauce, porque muchos poetas surgieron en San Marcos. Washington Delgado, Antonio Cisneros, Eyelson, Blanca Varela, etcétera, 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 ¿no? Hay una ligazón entre San Marcos y la investigación literaria. La investigación literaria surge en San Marcos con Estuardo Núñez en el año 30. Es el antecedente de José de la Riva Agüero, su tesis Carácter de la literatura del Perú independiente, pero creo que Estuardo Núñez es el fundador de la crítica literaria
en sentido de riguroso en San Marcos, el año 32-31, cuando sustenta su tesis sobre la poesía de José María Eguren, que luego se da a conocer en un libro que publica, ¿no? Entonces, Estuardo Núñez estudió en el colegio alemán con Martín Adán, Emilio Adolfo de Falen, y había pues un conjunto de intelectuales que manejaban lenguas extranjeras mucho en aquella época. Por ejemplo, el alemán lo maneja Núñez, lo maneja Adán, entre otros, Westphalen también, ¿no es cierto? Y hay pues un lazo, como repito, muy fuerte entre la historia de San Marcos y la historia de la poesía peruana, ¿no? Dime, tú como intelectual, como profesor, como doctor, y en base a tus investigaciones y análisis, ¿qué piensas de este futuro poético en el Perú? ¿Cómo ves tú este avance de estas generaciones de 2000, estamos siglo XXI? Sí, hay poetas interesantes, definitivamente. Mario Pera, Manuel Fernández, Irigoyen, hay muchos poetas interesantes. Pero hay un cambio, me parece, un cambio fundamental aquí, ¿no? Desde todo punto de vista. En primer lugar, lo digital. Me parece que el mundo digital ha influido muchísimo, ¿no? Ahora los poemas se dan a conocer en la internet, en PDF, en los blogs, en las páginas web, etcétera, ¿no? Hay una variación desde el punto de vista de lo digital. ¿Crees que el libro pasa al olvido? ¿Qué va a pasar bueno, ahí? es difícil. Yo pienso que el libro puede mantenerse todavía. Porque como decía Borges, uno va al libro esperando, impreso quiero decir, ¿no? Esperando una sabiduría, ¿no? Una sabiduría que uno va a llevar por siempre, ¿no? En el espíritu, ¿no? Sí, ahí hay un problema, ¿no? En realidad, el PDF ¿reemplazará el libro en físico? Bueno, lo está reemplazando. Pero yo prefiero leer en físico, ¿no? El libro en físico, ¿no? Ahora, dime, en cuanto a lectura, Perú fue un gran país lector, pero ahora ha bajado muchísimo. Muchísimo. No va al teatro, sí, no va al cine, hay problemas de expresión, etc. Hay una crisis generalizada para mí. No solamente en el plano político, en el plano económico, ético, etcétera, sino que la educación en el Perú es una de las peores del mundo, hay que decirlo. Ahora, ¿eso augura cambios, crees tú? Yo soy un poco pesimista realmente sobre este tema. Creo que el problema está en que los profesores de colegio son especialistas, sobre todo los de educación secundaria, en metodología, en didáctica, pero no manejan la disciplina, la lingüística, la literatura o la matemática. Hay muchos cursos de metodología didáctica y pocos cursos de disciplina. No hay muchos cursos de física para un profesor de secundaria de física, no hay muchos cursos de matemática, sino que básicamente se ha reducido todo a la metodología, ¿no? Hay un endiosamiento, una mitificación de la metodología de enseñanza en desmedro del conocimiento de la disciplina como la matemática, la lingüística, la literatura, etc. Esto ha llevado a que el nivel de los colegios, de la enseñanza de los colegios, baje notoriamente, sobre todo en los colegios estatales, que son más del 80% del país, más o menos, aproximadamente. Hay algunos colegios que son excepcionales, pero son casos raros, extraños, distintos de excepcionales, como lo dije antes. Ese es uno de los problemas. Yo no auguro un cambio, soy un poco pesimista en ese aspecto. Creo que el nivel educativo del Perú está cada vez peor, ¿no? Camilo, tienes una investigación y un libro muy especial para nosotros sobre ese reto que significa la página en blanco. Ese reto que significa comenzar a elaborar y trabajar. No sabes dónde vas a ir, no sabes qué vas a encontrar, te encuentras con ti mismo, te encuentras con tus realidades, con tu imaginario, con territorios, como decía Inostroza, ¿no? Cuéntanos un poco por qué y cómo, hacia dónde perfila ese libro. ¿Desemboca y termina en Vallejo? ¿O continuará? Cuéntanos, ¿cómo ves tú? Bueno, La soledad de la página en blanco fue un libro que publiqué en 2005 en San Marcos y es una meditación, una reflexión
sobre la angustia del poeta frente a la hoja en blanco, ¿no? ¿Qué cosa puede escribir? ¿Qué puede dejar en el silencio? ¿Qué puede decir de modo implícito, ¿no? No de modo ostensible, evidente, ¿no? Y en ese aspecto tenemos lo que decía el poeta francés Stéphane Mallarmé, ¿no? La idea de que la poesía podía representarse en una hoja en blanco, en una página en blanco, ¿no? Es el silencio absoluto y la manera como invita al lector a usar su imaginación para interpretar ese silencio agónico del poeta. Y esto tiene mucha relación con un libro que he publicado este año, hace una nueva lectura de Los Heraldos Negros, en 2022, donde hay poemas de Vallejo, donde analizo poemas de Vallejo, en los cuales medita sobre la página en blanco, ¿no? Los límites del lenguaje, los diferentes estilos que luchan entre sí, el estilo modernista, el estilo romántico, el estilo vallejiano que se opone al modernista de Rubén Darío, al romántico, porque Vallejo era un poeta académico, ¿no? Había publicado un trabajo, había hecho una investigación sobre el romanticismo en la poesía castellana, que es su tesis de bachillerato en 1915 a la Universidad de Trujillo, ¿no? Vallejo tuvo el acierto, tuvo la decisión de alejarse de la retórica modernista en boga en su época, ¿no? Y eso lo hace inigualable, lo hace el gran poeta de lengua castellana de todos los tiempos. Esta visión nos lleva a tener constantemente una pregunta: ¿y qué va a pasar en el Perú? ¿Qué está pasando en estos 2020 y tantos que estamos ya? ¿Cómo ves tú este panorama? Yo soy pesimista, creo que estamos al borde del abismo, ¿no? En particular, no hay esperanza porque tenemos una crisis generalizada en todos los ámbitos, en el ámbito político, social, cultural. Mi esperanza, en todo caso, podría ser los poetas jóvenes, la gente joven que impulse un cambio social radical, pero no estoy muy seguro de que esto suceda. Creo que en el Perú tenemos crisis en todos los ámbitos del saber, me refiero en el ámbito político. Hay investigaciones muy valiosas, sin duda, pero creo que para mí no hay esperanzas. Espero, sin embargo, que la juventud pueda despertar de este letargo. Yeah.